y con el foco puesto en paz total y en seguridad. El senador Ariel Ávila, senador de la República, experto en temas de conflicto, ponente de la ley de sometimiento. Gracias, Ariel, por acompañarnos. Diana, buenas noches a María Victoria, a Gerson, a Luis y a toda la gente que nos escucha. Muy amable por su invitación, Diana. La terna está conformada solo por mujeres. Será de donde tendrá que salir la próxima fiscal general de la Nación, tras la deliberación que realice la Corte Suprema de Justicia. Los nombres son Ángela María Buitrago, abogada y profesora de la Universidad Externado, con estudios en Derecho Penal y Procesal. Se le conoce como la fiscal de hierro cuando fue la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Realizó las investigaciones sobre el Palacio de Justicia y la corrupción. Amparo Cerón es otra de las ternadas, abogada, tiene conocimientos en derechos humanos y estaba encargada del proceso de Odebrecht cuando en 2020 se retiró de la Fiscalía. Además fue fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. El último nombre es el de Amelia Pérez, fue jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, realizó investigaciones sobre el paramilitarismo, estuvo exiliada en Canadá. Y en la carta que firma el presidente asegura que en cuanto a las indagaciones o procesos penales que involucren a miembros de su familia, abro comillas, les solicito que consideren la posibilidad de designar un fiscal ad hoc para que no haya dudas respecto a la transparencia de esta. ¿Qué lectura hacen de esta terna que envía el presidente Petro a la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué hacerlo tan temprano? ¿Esto qué implica? ¿Que la Corte elija pronto fiscal? ¿Es una forma del presidente de ejercer presión en la institucionalidad y al fiscal en general? ¿O qué mensaje está enviando para ustedes? Trejos. Compañeras, los compañeros del panel. Mire, reacciones rápidas. Es una muy buena terna y son mujeres que han demostrado que en momentos de mucha presión mantienen la independencia de la justicia. Lo de Ángela María Buitrago, lo de Amelia en la Fiscalía de Osorio. Entonces muestran que tienen, o sea, manda un mensaje de que va a haber una independencia en la Fiscalía y en las investigaciones que vengan en el futuro. Lo segundo, sí es anticipado y tal vez esta semana pueda ser leído como una cortina de humo, pero la anticipación tiene una explicación y es que varios magistrados de la Corte Suprema van a terminar su periodo y en ese mecanismo de cooptación es posible que no se consigan fácil los 16 votos y por tanto se demore su elección, entonces la anticipa. Tal vez sí el cuestionamiento es si esta semana o la próxima para tapar un escándalo, pero la anticipación tiene esa explicación, es en el tema de las vacantes que puedan quedar con los nuevos magistrados. Y lo otro es que no es una terna de uno, o en este caso de una, que era lo que siempre pasó en su momento con nuestro Humberto, una terna de 13. Con el fiscal Barbosa. Aquí cualquiera de las tres tiene unas condiciones, tienen muy buen conocimiento del sistema judicial de la Fiscalía, han estado en la academia, han estado también en la institucionalidad. El presidente de tener eventualmente un fiscal ad hoc para que investigue los hechos relacionados con su familia, Nicolás Petro, y también está su hermano Juan Fernando Petro. En el pasado los presidentes no han solicitado fiscales ad hoc, pero sí han ternado en el caso, por ejemplo, de Duque para el tema Odebrecht por el impedimento de Néstor Humberto Martínez. Vivian Morales presentó impedimento en el caso de Sandra Morelli y Juan Manuel Santos ternó fiscal ad hoc en el escenario que también tuvo lugar en la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez. ¿Tiene sentido esta solicitud del presidente? ¿Hay una evolución en su pensamiento con respecto al proceso de Nicolás Petro cuando primero planteó y lo dijo en un trino que iba a ser absolutamente independiente de la investigación y ahora pide un fiscal ad hoc para garantizar transparencia? Ariel, usted quería comentar sobre ese tema. Diana, mire, tiene sentido en la lógica de que pues cualquiera sea la electa de estas mujeres, pues va a haber una línea de conexión con el presidente que las nominó. Entonces, digamos, en ese sentido, pues es normal o válido que un presidente pida un fiscal ad hoc, pero no es una decisión como tal del propio presidente, pues será la nueva fiscal la que haga tome esa decisión. Lo segundo es que pues queda claro que incluso habiendo colaboración no va a ser en la Fiscalía de Francisco Barbosa cuando el caso de Nicolás Petro pues se solucione. Esta telenovela judicial va a durar un año, poco menos, tal vez si hay colaboración, pero no va a ser fácilmente resuelto. Doctor Ávila, lo oigo un poquitico lejos. Entonces, no, decía que no lo va a resolver Francisco Barbosa, entonces es normal pues que el presidente se brinde jurídicamente. Pero lo otro y lo clave de esto, Diana, es que la figura ad hoc causó mucho debate en su momento con el tema de la ñeñepolítica, Iván Duque y Barbosa, pero ya eso no es solo de ese momento. Anteriormente, como usted lo menciona,
se había planteado. Así que yo creo que es totalmente válido, pero bueno, vuelvo y repito, es una decisión que tome la nueva fiscal cuando una vez sea elegida, no va a ser una decisión, no es una decisión de parte del presidente. Pero digamos, esta decisión de pedir al fiscal ad hoc no es para la fiscal elegida, sino para el fiscal actual. ¿O usted lo entiende como que la fiscal que sea elegida tome, presente un fiscal ad hoc en las investigaciones, cosa de que por el hecho de haber sido ternada por él se garantice transparencia? Yo lo entiendo, Diana, que es para la futura fiscal. Yo no lo entiendo para el actual fiscal porque no habría, digamos, no habría razones para pedirlo, digamos, no hay una línea de conexión entre el presidente Petro y Francisco Barbosa, eso sería muy mal mensaje. Yo lo entiendo que es para la nueva fiscal en caso de algo, pero para el actual no lo entiendo así y además creería que es muy difícil de justificar que se dé. Solo estos dos o tres comentarios diciendo que estoy con la mayoría de las cosas dichas acá de acuerdo sobre ese tema. El primero es que uno puede decir que la paz total ha tenido cosas interesantes, el comité que se instala mañana, el diálogo con el ELN, yo creo que con el Estado Mayor, ahorita me refiero a eso, pero eso una vez arranque creo que va a arrancar de forma rápida, pero el problema es la legitimidad del proceso de paz total, es decir, hay una diferencia muy grande entre las cosas buenas, incluso de reducción de violencia en estos municipios versus la población, cómo lo ve y cómo lo lee, por diferentes razones, porque la seguridad ciudadana se ha deteriorado, porque hubo muchos anuncios y la realidad es que la diferencia es muy grande. Tenemos un problema, es en el proceso de legitimidad de lo de paz total. Dos, tenemos un problema en la oficina del alto comisionado, esto lo he dicho varias veces, si uno silba no canta y si canta no silba, eso lo decía mi abuela. Entonces el alto comisionado o se dedica a coordinar las mesas o es la asistencia técnica, pero ambas cosas no las puede hacer. Y el problema es que él dice, no, en esta primera fase, pues estamos nosotros, después lo soltamos, pero no lo termina de soltar y no termina de arrancar el resto. Entonces se ve un problema muy delicado en el cómo, en el método. El fin lo tienen claro, pero no el método. Y el tercer comentario es este, Diana. Yo en el tema de seguridad tengo los datos acá, lo que ha dicho Mara Victoria es así, pero sí hay un deterioro, por ejemplo, en el tema de extorsión, el departamento del Huila, por ejemplo, es muy complicado lo que está pasando, pero en seguridad rural, más allá, digamos, uno cuando ve los datos sobre una sábana, uno dice, la cosa no se ha dañado tanto, parece, a excepción de lo de extorsión, y un poco los enfrentamientos entre grupos. Lo demás, hay unos que bajan, otros que suben. El deterioro sustancial de la seguridad está en zonas urbanas, que no tiene nada que ver con paz total, digamos, bueno, en el caso de Buenaventura sí, pero uno podría decir que los pero no tienen, no tienen que ver, Ariel, no tienen que ver con paz total, o es exactamente esa violencia de los territorios que llegó a instalarse en las ciudades con sus redes de narcotráfico y que esa es una realidad que no estamos atendiendo de la manera que se esperaría. Sí, Diana, en el caso de Buenaventura, lo de Barranquilla, en eso tienes razón, pero digamos en otras zonas como Cali o como Bogotá, los ladrones de celulares pues no van a entrar en estos temas de paz total. ¿El sicariato? Creo que ahí sí, el sicariato, algunas oficinas seguramente sí van a entrar, pero no todas. Pero ¿cuál es el problema, Diana? Que no hay una política de seguridad urbana clara, digamos, no la tenemos. Entonces ahí hay una confusión inmensa. Le coloco este ejemplo, el manejo sobre los jóvenes en riesgo que el Estado les va a dar estudio y les va a dar trabajo para que no caigan en pandillas. Si usted sale a la calle y pregunta, le van a decir, entonces ¿qué le van a pagar a los ladrones? Fue tan mal explicado eso, porque ese en el plan de desarrollo está muy bien detallado y es muy coherente porque lo han hecho muchas ciudades, pero fue tan mal explicado que hacia afuera dicen, le van a pagar a los ladrones. Yo creo que hay un problema de comunicación muy duro y hay un problema de seguridad urbana muy duro, también rural, pero urbana también. El plan Ayacucho no dio los resultados que estábamos esperando tan rápido. Entonces, termino con esta conclusión. Yo creo que el diseño de la paz total, aunque falte la ley de sometimiento, que ahorita seguramente nos dedicaremos a eso, que no habrá ley de sometimiento porque no hay mayoría, digamos, como está ahorita el Congreso. Si bien eso hace falta, hay un diseño que eso más o menos va andando. Pero en el tema de la otra cara de la moneda, que es la política de seguridad, ahí tenemos todavía deficiencias muy grandes. Voy a hacer una pausa, ya regresamos.
gobierno con temas bien interesantes sobre los logros, sobre los desafíos, sobre las dificultades. Estamos con María Victoria Llorente, con Ariel Ávila, con Luis Trejos, con Gerson Arias, y hablábamos un poco de un tema fundamental, y es la política de seguridad urbana, que no es clara, los problemas del diseño de la paz total, el deterioro sobre todo lo que tiene que ver con extorsión y la llegada de toda esta inseguridad a las ciudades. Pero usted dijo una frase, Ariel: ¿no habrá ley de sometimiento porque no hay mayorías? Diana, pues mira, esto, a ver, dos cosas. Nosotros terminamos de presentar una ley de sometimiento el semestre pasado. Esa ley sencillamente no se discutió siquiera porque no había coalición de gobierno. Luego, el alto comisionado, al ver esto, hace una pregunta, y es: ¿mantenemos la ley de sometimiento o nos vamos por la ampliación de la ley de justicia y paz, que fue la que se creó para la desmovilización paramilitar? Una gran mayoría de nosotros dijimos: es mejor irnos por una nueva ley, porque la otra ley no es el problema solo de los tiempos, sino hay cosas en el diseño como los métodos de contrastación, y es una ley además que ha criticado en su momento el presidente cuando fue senador. Es un tema complejo. Sin embargo, hoy, pero eso lo tendrá que decidir el señor alto comisionado, creo yo que el gobierno se la va a jugar por la ampliación posiblemente de justicia y paz y no una nueva ley de sometimiento. Sin embargo, cuando uno va al Congreso, y lo que pasó en la plenaria, lo que pasó ayer en comisión primera y lo que pasó hoy en la comisión de acusaciones, es que literalmente no hay las mayorías, y lo que hay en este momento es una mayoría en contra, o que va a ser muy difícil que pasen las reformas. Entonces yo hoy, Diana, si usted me pregunta, hoy no veo por ningún lado los números para que ni siquiera pase la ampliación de justicia y paz, que en teoría es una ley que ya existe y que es como ampliar los tiempos. No están las mayorías. A hoy nosotros, mañana tenemos la instalación de este comité. Después de eso supuestamente va a haber una reunión, pero ya es la segunda semana y no hemos concretado al fin qué se va a hacer. Es decir, yo creo que el gobierno mismo sabe que las mayorías están muy difíciles para que pasen. Y perdimos el control de la comisión primera, digamos, se perdió el control por parte de la coalición de gobierno. El presidente es Germán Blanco, Partido Conservador, y la vicepresidencia quedó, además que no sirve para nada, porque, o sea, le quitaron todo pues a la coalición de gobierno en manos del Partido Liberal. Va a ser muy complejo ese panorama pasarlo, Diana. Yo no solo espéreme, esta ley, sino espéreme, Trejos, que aquí el tema está complejo. No habría ley de sometimiento porque no hay mayorías, y habría una posibilidad de que el gobierno pensara en irse por la vía de una ampliación de la ley de justicia y paz, y esa ampliación, suponiendo que tiene una mayor posibilidad, que ahora usted me explicará por qué habría mayorías para una cosa y no habría para una cosa, y sí habría de pronto para la ampliación de la ley de justicia y paz, ¿qué garantiza? O sea, ¿de qué manera se ampliaría esa ley de justicia y paz que la hiciera hoy viable, idónea para los procesos de sometimiento que se requieren? Diana, le respondo rápidamente. A ver, sobre lo primero, yo creo y estoy interpretando que la oficina del alto comisionado se va a ir por la ampliación de la ley de justicia y paz. Yo no estoy, digamos, yo prefiero una nueva ley, pero entiendo que no hay mayorías. El alto comisionado es el que lleva la batuta y el ministro de la justicia. Yo estoy diciendo es lo que yo veo que va a pasar. Lo segundo, ¿por qué creo que es más fácil lo de justicia y paz? Bajo la lógica que es una ley pues que ya se aprobó, que la Corte Constitucional arregló cuando se produjo la sentencia, y que en teoría, pues si es algo que ya existió, no vayan a bloquear. Pero aún así no lo veo garantizado, vuelvo y repito, podría ser contemplar más fácil, pero no lo veo garantizado. La tercera respuesta es la pregunta del millón que usted hace, es decir, ok, van a ampliar los tiempos para hacerla vigente, y el resto, ¿qué van a hacer con el resto? Por ejemplo, mecanismos de contrastación. Por ejemplo, el mecanismo que había sobre versiones libres, o van a ir todos, o cómo va a ser esto para los jefes, o solo para mandos medios, etcétera. Eso todavía no ha sido abordado, por eso le digo que esto todavía se va a demorar, porque pues el gobierno está calculando este tipo de mayorías. Pero sí, cuando usted habla de ampliación de justicia y paz, no puede ser solamente en términos de tiempos, sino de incluir unos articulados que modifiquen pues el articulado de esa ley y la hagan vigente a hoy. Exactamente.
Sí, señora. O sea, cuando nosotros hablamos de ampliación en tiempo, no es solo eso, sino que hay que meterle la mano a justicia y paz. En teoría eso sería como hacer la mitad de una nueva ley. Entonces uno dice, por eso también va a ser muy complicado. Esos detalles yo no los puedo decir acá porque no me corresponde. El alto comisionado, la oficina, ya ha avanzado en algunas propuestas sobre qué modificar en esos articulados, pero serán ellos los que tengan que definir una cosa o la otra. Lo que sí le puedo decir es que en este momento cualquier iniciativa del gobierno la va a tener muy complicada. Claro, ese es el punto, pero digamos, cualquier iniciativa de cara al Congreso de la República. Ahora, cualquier mesa de sometimiento, de negociación para sometimiento, sin ampliación de la Ley de Justicia y Paz, sin ley de sometimiento, solo con la Ley de Orden Público, con las normatividades que hoy tenemos en Colombia, ¿en qué escenario nos ponen? Diana, bueno, a ver cómo digo esto para que no dar tanta información. Mire, si quiere respire, porque la situación es muy complicada, Diana, porque hoy tenemos 4 organizaciones criminales que quieren entregar las armas y no hay un marco jurídico para recibirlos colectivamente. Puede ser que individualmente sí, pero colectivamente no. Y eso hace que, como lo dijo aquí Gerson cuando hizo la intervención, si usted no da respuesta rápida, la gente se desanima, comienzan a haber disidencias, como en el caso de Buenaventura, con estos famosos que se hacen llamar los Jaliscos. Es una disidencia de un pedacito de un grupo que no quería someterse y que comenzaron a salir disidencias por todo lado, y hoy tenemos, en lugar de 2 grandes estructuras, ya vamos en 5. Entonces, tenemos esa dificultad, pero no hay un marco jurídico para recibirlos. Que si la ley de orden público o la de paz total dan unas claridades, sí dan unas claridades, pero no está el marco jurídico para recibirlo. Ya distingue entre grupos de reconocimiento político que en otros grupos, pero además los dos artículos, el 2 y el 5, son los que la Corte Constitucional se tiene que pronunciar en las próximas 2 o 3 semanas, y no sabemos si los declaren exequibles o inexequibles, generando un vacío jurídico. Es decir, sí hay un vacío jurídico grande, ya. Esa es la verdad, pues, digamos, y hay grupos que quieren entregarse, pero no hay cómo recibirlos. Le voy a dar este ejemplo que Luis Trejos me desmentirá si no. Las autodefensas conquistadoras de la sierra quieren entrar rápido a un proceso de paz. ¿Por qué? Porque el Clan del Golfo los va a barrer, solo los separa la troncal. Eso a cualquier momento va a estallar una guerra terrible que se va a llevar por lo menos 500, 600. Y por lo menos para esos grupos se requiere ya el escenario jurídico. Se requiere un marco jurídico. Ya después entramos si están de acuerdo o no con las penas, y eso es un debate, pero sí se requiere un mínimo marco jurídico para poder recibirlos. Si no, eso pues va a ser literalmente imposible. Mi esperanza es que el Congreso entienda eso, pero para no tomarme la palabra, hoy por hoy, literalmente, no hay mayorías para eso. Ahora, Ariel, si no hay mayorías para la ley de sometimiento, ¿no hay mayorías para las otras reformas? ¿Realmente? Ley de humanización penitenciaria a 3 meses de elecciones con la seguridad urbana deteriorándose es imposible. El tema de humanización no lo veo, ese tema de sometimiento no lo veo. Es decir, yo sí veo que no va a haber mucho ambiente para casi nada. Ojalá me equivoque y la otra semana se recomponga esto cuando venga el cambio de gabinete ministerial, si es que viene, pero a hoy no hay cómo pasar nada.